Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de octubre de 2019 y esto es La Contracrónica. Todo empezó por una subida en el precio del pasaje del metro de Santiago de Chile. Hace 2 semanas de esto, y la subida además no fue muy acusada, esa es la verdad. Solo 30 pesos, es decir, al cambio serían unos 3 céntimos de euro. Costaba hasta ese momento 800 pesos un pasaje de un viaje, es decir, más o menos €1, y pasó a costar 830 pesos, que es lo que costaba. Estoy hablando en pretérito imperfecto porque el gobierno ha retirado esta subida después de todo lo que ha pasado después. Bien, tras conocerse el aumento en la tarifa, hubo algunas protestas estudiantiles que el viernes pasado, se transformaron en una auténtica batalla campal por todo Santiago de Chile. Disturbios generalizados, manifestaciones con su preceptiva cacerolada, autobuses incendiados, estaciones de metro vandalizadas y un larguísimo etcétera. A medianoche del viernes, el presidente Sebastián Piñera decidió declarar el estado de emergencia y militarizar la ciudad ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos. Si habéis tenido ocasión de verlo a través de televisión o de las redes sociales, pues habréis visto que se puso la cosa muy mala a lo largo de la noche del viernes, especialmente en Santiago. Bien, esta medida durará 15 días y restringe la libertad de movimiento y de reunión dentro de la ciudad. No toda la ciudad, pero buena parte de la ciudad, para garantizar obviamente el orden público. Esta es una de las medidas, seguramente la medida que más polémica ha causado. Evidentemente los más radicales ignoraron el decreto presidencial y se entregaron a una orgía destructiva. Ignoraron también las llamadas a la calma por parte de algunos líderes políticos, de no todos. Se destrozaron estaciones de metro, como ya os he dicho, se pasó por fuego hasta incluso, y esto realmente a mí me sorprendió, la sede de Enel, que es la antigua Enersys, la principal compañía eléctrica de Chile y una de las más importantes de toda Hispanoamérica. En fin, la situación está todavía lejos de resolverse, así que vamos a analizar hoy en la Contracrónica las claves de esta inesperada crisis. Como os decía en la introducción, todo empezó por el pasaje del metro, una subida además ridícula. Os he dado ya exactamente la cantidad que han subido, 30 pesos. Puede parecer mucho, claro, si lo anunciamos en euros o en dólares, pero en pesos chilenos la verdad es que se queda solo 3 céntimos. Podríamos pensar, bueno, pero 3 céntimos es mucho en Santiago de Chile. No es mucho 3 céntimos en Santiago de Chile, incluso comparando el poder de compra que hay la diferencia de poder de compra que hay entre Chile y España, que tampoco es demasiada porque Chile es un país bastante rico, es de hecho el país más rico del subcontinente sudamericano y el único hoy por hoy que se encuentra en el primer mundo. Bien, esta red de metro de Santiago de Chile es una red de la que todo el mundo habla bien. Yo nunca he tenido la oportunidad de tomarla porque nunca he estado en Santiago de Chile y ya me duele, pero bueno, el hecho es que todo el mundo habla bien de ella, funciona bastante bien, está operada por una empresa llamada Transantiago, bueno, ya no se llama así, desde hace unos meses, desde el mes de marzo he leído, le cambiaron el nombre por el de, un nombre bastante más feo, todo hay que decirlo, por el de Red Metropolitana de Movilidad. Vamos, un nombre horrendo directamente. A todo lo que le metas la palabra movilidad automáticamente lo estropeas. Bueno, el sistema de transporte público en Santiago es como el de cualquier gran ciudad, ya sea en Norteamérica, en Europa o para el caso en Chile, ¿no? Es un sistema deficitario, es un buen sistema de transporte público infinitamente superior al de casi cualquier otra ciudad de Sudamérica o de Centroamérica, pero bueno, es deficitario y las pérdidas se cubren con dinero salido del presupuesto público, porque esta empresa, Red Metropolitana de Movilidad, está participada por el Estado chileno. Bien, el precio del pasaje lo fija la Administración. Al ser una empresa parcialmente pública, lo fija la Administración en función de distintas variables, de lo de siempre, los costes del servicio, etcétera, ¿no? Los salarios y demás. Y lo aprueba el ministro de Transportes. Y el precio del pasaje al metro de Santiago sube todos los años. Esto es, no es que llevase congelado, no sé, desde el año 2004 y de pronto haya dado Piñera y lo ha subido 30 pesos. No, ha subido todos los años. He estado echando un vistazo mientras me documentaba para hacer este programa y en los últimos 10 años ha subido todos a excepción del año 2017. En el resto de años ha habido subidas, algunas muy pronunciadas o
Quizá habría que ponerlo entre comillas, porque nunca hablamos siempre de cantidades que rondan los 30, los 20, los 40 pesos, que al cambio, ya sea en centavos de dólar o en céntimos de euro, pues sigue siendo muy poquito. El año en el que más subió, del histórico que he consultado, fue en el año 2010, que subió 120 pesos. Ese es el año que más. Estamos hablando ya de hace, pues eso, 9 años, casi 10 años. En fin, que tienen que ir ajustándolo, el coste del pasaje, o el precio del pasaje, mejor dicho, para ajustarlo a los costes del servicio. Esta última subida, hace 2 semanas, que insisto son 30 pesos, 3 céntimos, iba dirigida a ajustar, pues eso, la subida de la inflación, que la inflación es baja en Chile, de las más bajas de América. El año pasado cerró en el 2,5%, y aparte de eso, pues los costes propios de un servicio como este, la energía, los salarios, el tratar de reducir en la medida de lo posible los aportes del presupuesto, etcétera, etcétera. Hasta aquí creo que es todo perfectamente normal, y ante una historia como esta nos podemos encontrar en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, casi en cualquier Londres, en cualquier ciudad del mundo que tenga un sistema de transporte público integrado y que funcione bien, que sea moderno, que no sea un sistema de transporte público tercermundista, y el de Santiago de Chile os aseguro que no lo es. Cuesta mucho dinero y está claro que el gobierno trata de que una parte de ese coste corra a cargo de los usuarios y otra parte pues ya vía subsidios. Bien, a veces el metro sube, creo que no requiere más discusión la cosa. En Madrid, por ejemplo, y ahora que pienso en lo que a mí me pilla más cerca, el billete sencillo para todas las estaciones, porque Madrid depende de la cantidad de estaciones a las que quieras viajar. Si viajas, creo que es de 1 a 5 tiene un precio, pero si quieres todas, pues cuesta 3 euros, si mal no recuerdo. Es decir, unos 2.400 pesos chilenos, porque el sistema aquí es muy similar. Es deficitario también y trata de ajustarse ese mismo déficit con los billetes, ¿no? Subiendo, manejando un poquito los precios, especialmente el precio de los billetes para los usuarios ocasionales, los que toman el metro o el autobús solo de vez en cuando. Si eres un usuario constante de todos los días, pues hay una serie de abonos y demás. A menudo el que más sube de precio siempre es ese billete, ese pasaje para el tipo que toma el metro pues una vez al año o una vez al mes. Bien, volviendo a lo de Santiago, esta subida ocasionó algunas protestas por parte de los estudiantes, que como he sabido pues son los que más toman el metro. Bueno, no todos, pero ahí la mayor parte de estudiantes. Yo cuando era estudiante, por supuesto, pues tomaba mucho más el metro de lo que lo tomo ahora. Y lo que hicieron fue protestar, por supuesto, quejarse todo lo que pudieron, especialmente en las redes sociales, que es donde empezaron, y pasaron a la acción con una iniciativa que empezó a distribuirse por esas mismas redes sociales en las que los chicos jóvenes están todo el día. Una iniciativa con un hashtag de estos que son tan famosos, especialmente en Twitter y en Instagram, en el que pedían evadirse de esa subida de las tarifas. Y claro, ¿cómo te evades de la subida de las tarifas? Pues solo hay 2 maneras. Una es no tomar el metro, y evidentemente no puedes ir a clase o hacerlo andando. Una ciudad tan gigantesca como es Santiago de Chile, pues no es precisamente una ciudad fácil de andar de un extremo a otro. Y la otra directamente es colarse en el metro. La iniciativa de estos estudiantes era eso, que se saltasen los tornos de acceso al metro, y cosa que hicieron, y además de eso levantaron esos tornos, las barreras, para entrar, para que el resto de viajeros tomasen el metro sin pagar como ellas. Es decir, una protesta en principio un poco infantil, que suponía un coste, evidentemente, que los pasajeros se cuelen en el metro, pues no está bien, pero cualquier red de metro puede tolerar un día de protestas de este estilo. En fin, todo podría haberse quedado ahí, sin más. Esto es lo que en España conocemos como un sin pagar, quiero decir, pero en plan masivo. Pero la cosa no se quedó ahí, la cosa escaló. Conectados por las redes sociales, que tienen cada uno de ellos en sus teléfonos, básicamente Twitter, Facebook, también Instagram. La revuelta chilena se puede monitorizar a la perfección a través de las redes sociales. Ese simpa, esa protesta, el simpa de la evasión del metro, se convirtió en manifestaciones cada vez más violentas a lo largo de la semana pasada, ya con enfrentamientos directos con los carabineros. Los carabineros es como llaman a la policía en Chile. No es que sea un cuerpo específico. Aquí en España algún analfabeto, que hay unos cuantos,
vino a decir que habían sacado a los militares a la calle, que estaban los carabineros. Claro, es que es allí como se llama la policía, pero bueno, muchos no se acuerdan. Yo la verdad es que tampoco me debería acordar, y si me acuerdo es porque lo he leído, que en España hubo un cuerpo de carabineros que hace ya muchos años desapareció, bastantes años, casi un siglo que desapareció. Pero vamos, los carabineros son un cuerpo similar a la Guardia Civil en España. Hasta hace unos años, de hecho, dependían directamente del Ministerio de Defensa, hoy ya no. Creo que desde el año 2010 o 2011 los traspasaron al Ministerio del Interior, pero vamos, por lo demás están organizados internamente con jerarquías militares, pues lo mismo que, en este aspecto, lo mismo que la Guardia Civil. Es decir, dentro del cuerpo de carabineros chilenos hay oficiales, suboficiales y luego clase de tropa, por supuesto, que sería el carabinero básico. Supongo que estos que estaban tratando de pacificar la calle reprimiendo a los manifestantes, pues serían carabineros básicos. No veo yo al general con la porra y el escudo sacudiendo, pero bueno, quizá, no sé, quizá habría alguno, no dudo, ninguno. Estarían todos los carabineros básicos y además los antimotines, que son los especialistas en este tipo de cosas. Bueno, por encima de ellos están los sargentos, los tenientes, los capitanes, los coroneles, etcétera. Bueno, los generales, que como lo mismo que un cuerpo del ejército. Es, por lo demás, un cuerpo muy disciplinado y además bastante eficiente. Pues los chilenos, me consta, por lo que he podido leer y por lo que les he oído en alguna ocasión, se sienten bastante orgullosos de su cuerpo de carabineros. Bueno, un poco también, en cierta medida, como aquí con la Guardia Civil. Bien, las manifestaciones fueron disueltas con dureza. No hace falta que os lo explique, podéis ir a mirar los vídeos y lo veréis con vuestros propios ojos. Y el viernes el asunto se desmadró, pero hasta un extremo que nadie se esperaba. Yo creo que ni siquiera los propios manifestantes. Y, por supuesto, no desde luego la policía ni el gobierno. Los altercados fueron en aumento. Fue a lo largo del viernes, ya por la noche, cuando se puso el sol, la cosa se salió de madre y eso ocasionó que el metro, el origen de todas estas protestas, la red de metro, cerrase sus puertas. Esto el viernes, por la mañana, Santiago se convirtió en un caos absoluto. ¿Por qué? Pues porque llevó a millones de personas a tomar el autobús, directamente el vehículo privado, lo que provocó un atasco de tráfico digno de Fellini en Santiago de Chile. Otros directamente, pues, que no tenían ni a mano no tenían vehículo y además no podían tomar un autobús porque no tenían ninguno cerca, pues tuvieron que echarse a la calle y se veía, podéis verlo en fotografías, a masas de personas andando porque, aparte de todo, la red de autobuses quedó completamente colapsada. Como veis, estaba ya todo listo para que la cosa estallase, como si fuese una olla a presión, que es lo que era Santiago de Chile el viernes por la mañana. Esa misma noche, Santiago se convirtió ya directamente en una batalla campal. A España eso no nos llegaron los ecos, porque aquí tenemos lo nuestro con Barcelona. Y el propio viernes también se armó bastante gorda en Barcelona, ya venía de los días precedentes. Es más, el último programa de la semana pasada, el del jueves, lo hice precisamente de los disturbios en Barcelona. Y al ir preparándolo, recuerdo, ya empecé a oír ecos que nos llegaban. Todavía no se había armado tan gorda en Chile de lo que estaba pasando en Chile. Y luego ya el viernes, que no había contracrónica, teníamos contrahistoria, pues lo estuve viendo ya con mis propios ojos a través de básicamente de las redes sociales. Y hubo unos cuantos chilenos que me mantienen debidamente nutrido de información y sobre todo de enlaces de la prensa chilena. Me hacen un poco de filtro. Son todos, por supuesto, chilenos de primera categoría, es decir, de Müller para arriba. No penséis que yo sigo a cualquier chileno, solo a lo mejorcito del país. Bueno, a la vista de los daños de aquello, de esta locura que se apoderó de Santiago el viernes pasado, yo creo que fue incluso más grave lo de Santiago que lo de Barcelona. Hubo saqueos generalizados, estaciones de metro arrasadas, hubo unas imágenes incluso de unos vándalos, iba a decir unos estudiantes, pero es que no sé si eran estudiantes, eran unos vándalos embozados que estaban emprendiéndola con los tornos de acceso de una estación. Y algunos, con muy mala intención, tomaron ese vídeo y dijeron que era la clásica noticia falsa de nuestros tiempos, que eso estaba sucediendo en Barcelona. Yo cuando lo vi me extrañó, porque conozco el metro de Barcelona, claro, y no me resultaba familiar, pero bueno,
que como eran concomitantes las dos historias en aquel momento, pues era fácil trasladar unas imágenes de un sitio a otro. De cualquier manera, las imágenes llamaban bastante la atención. Aquello, repararlo, va a costar una auténtica fortuna. Pero bueno, empezaron también a incendiar autobuses, cosa que en Barcelona, por fortuna, no llegó a suceder. Sí es cierto que se incendiaron algunos automóviles, pero no autobuses públicos. Vamos, lo que os decía, una auténtica locura. Estaban destruyendo lo mismo que utilizan a diario. Estos estallidos de rabia que se dan a veces en estas manifestaciones, por suerte no muy a menudo, me desconciertan, porque ves a gente que está destruyendo el autobús en el que luego se va a tener que subir, o la estación de metro por la que va a tener que pasar. A fin de cuentas, no estás rompiendo el avión presidencial, que, bueno, no lo vas a tomar nunca ese avión, pero sí vas a tenerte que subir en el metro o en el autobús, o vas a utilizar un banco público o un contenedor de basura. Pero bueno, esto es traspasable no a lo de Santiago, sino a cualquier manifestación de esta índole que se produce en cualquier lugar del mundo, que luego además todas son en este aspecto bastante parecidas. Bien, ante semejante panorama, que era dantesco, el presidente Sebastián Piñera tomó una decisión muy arriesgada y muy polémica, que fue decretar el estado de emergencia. Esto implica que buena parte de Santiago pasó a estar bajo control militar y sometido a una especie de ley marcial, más o menos. No es exactamente eso, pero porque no es que se haya militarizado la ciudad como estaban llegando hasta aquí algunas noticias. Sebastián Piñera militariza Santiago, uno se imaginaba, no sé, los cazas del ejército sobrevolándolo, tanques por las calles, etc. No, simplemente es que el control pasa a estar en manos de un militar, el control del orden público y no de la policía normal. Es más, el sábado se declaró incluso un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, lo que arruinó, entre otras muchas cosas, la vida nocturna de Santiago de Chile, que según me han contado, no he podido desgraciadamente disfrutarla en persona, es muy animada. Vamos, que según me han dicho, da gusto salir allí, no como sucede en otras ciudades de Hispanoamérica, que sale uno muerto de miedo y sin la seguridad completa de que va a volver, al menos con todas sus pertenencias en el bolsillo. Eso al parecer en Santiago no sucede. Bien, volviendo al tema, este toque de queda funcionó parcialmente porque hubo algún disturbio aislado en la noche del sábado, pero tan pronto como amaneció el domingo, es decir, ayer, arrancaron de nuevo los cacerolazos, porque las manifestaciones que se habían venido dando desde que empezó la ola de protestas el lunes pasado hicieron un uso muy intensivo de las cacerolas. Las manifestaciones de día, las diurnas, las nocturnas hicieron más uso de las piedras que de las cacerolas. El hecho es que al final, y esto está todavía en curso, es decir, estamos a lunes y la cosa puede, no sé si empeorar, pero se va a mantener, creo yo, durante al menos unos cuantos días. El balance final de este fin de semana de auténtica furia, pues son algo así como 400 detenidos, 100 y pico heridos, 41 estaciones de metro destrozadas. Tengo un mapa aquí que conseguí a través de Twitter, que es fascinante. Está pues más de un tercio de la red. En total, la red de metro de Santiago tiene 140 estaciones. Pues más de un tercio está o destrozada o con daños varios, o algunas incluso las incendiaron. Vamos, un auténtico desastre, ¿no? Luego, aparte de eso, murieron 3 personas, pero como efecto colateral, es decir, durante un saqueo, porque se produjeron saqueos. Durante un saqueo de un Walmart en el sur de Santiago, pues murieron 3 personas. Bien, a partir de aquí queda preguntarse quién está detrás de este estallido de ira que ha dejado Santiago hecho un solar. Algunos hablan incluso, he leído en la prensa chilena, hablan del Santiagazo, como si se tratase de una intentona de golpe de Estado o algo así, ¿no? No ha sido, obviamente, un golpe de Estado, pero unos disturbios semejantes, que son los peores que se han producido en Chile en muchísimo tiempo, y además de tal nivel destructivo, estos no son espontáneos, por más que ahora se empeñen en decirlo, ¿no? Esto sucedió porque sucedió. Si fuese espontáneo, sucederían con más frecuencia y no una vez cada 80 años. Vamos, que aquí hubo organización. Otra cosa es que la organización fuese flexible y se fuera adaptando conforme pasaban las horas, pero organización hubo. Empezando por el movimiento originario, el de no pagar el pasaje. Y aquel hashtag de la evasión de la tarifa de metro.
Continuando por los cacerolazos, alguien tiene que organizar aquello, coordinarlo, llamar, invocar a la gente para que salga. Estaban todos perfectamente coordinados y por último ya terminando en la guerrilla urbana del viernes por la noche, que dejó Santiago en llamas y a expensas del pillaje. Estas cosas, no digo que el pillaje estuviese organizado, pero fue una consecuencia de una serie de actos, sí organizados y un tanto irresponsables. Lo que no se sabe a día de hoy es quién o quiénes fueron, pero evidentemente hubo manos por detrás, sobre todo mentes por detrás, que lo organizaron. Sí sabemos, eso sí, que ciertos dirigentes políticos en Chile están justificando de una u otra manera a los que arrasaron la capital. Están las declaraciones ahí, no tenéis más que buscarlas en cualquier periódico chileno. Vamos, sin llegar al extremo de defender la violencia extrema e indiscriminada que muchos emplearon, especialmente a lo largo de la noche del viernes, andan ahora buscándole explicaciones, algunas peregrinas, como por ejemplo la pobreza es la más habitual. Ojo, la pobreza en el país más rico de Sudamérica. Bueno, de toda la América hispana. Y además los pobres rompiendo sus propias estaciones de metro, quemando los propios autobuses, que son ellos los que los utilizan. El rico chileno, como el rico español o el rico mexicano o el rico canadiense, no toma el autobús, tampoco el metro, no sabe lo que es. Sabe que existe y poco más. No sé, yo no termino de verlo. Luego también se quejan de que quizás es por la falta de inversión en áreas como la sanidad o la educación. Caray, en el país que más gasto por cabeza dedica a ambas cosas, en toda la América hispana de nuevo. No sé si este tipo de argumentos, ya digo, bastante peregrinos, y que cuesta ensamblar con la realidad, ayudarán en algo a los partidarios de las protestas, habida cuenta del grado de destrucción que estas mismas protestas han causado. Les puede, eso sí, aquí sí que cabría cierto debate. Pueden abrir un debate, de hecho ya lo han abierto y están explotándolo al máximo, el de la oportunidad de decretar el estado de emergencia y el toque de queda. Ahí sí podrían rascar algo más. De hecho, están rascando muchísimo más. Porque la respuesta a un gobierno o algo así es siempre complicada. Hay que tratar de ponerse siempre en la cabeza del tipo que tiene que tomar esa decisión, que ya digo, no es una decisión nada fácil. Nunca se sabe si uno se va a pasar o no va a llegar. Las imágenes y la información que llega es necesariamente fragmentaria. El que toma esa decisión no está en la calle en esos momentos. Oye, si lo estuviese, pues le habrían abierto la cabeza. Es decir, en la práctica funcionó, si nos vamos a los resultados, manteniendo las calles de Santiago en relativa calma la noche del sábado. Pero yo creo que esto va a ser a un coste político que para Sebastián Piñera podría llegar a ser muy alto. En fin, de esto solo el tiempo nos sacará de dudas. Vamos con los oyentes, aunque en este caso, más que oyente, lo que viene ahora es un auditor, que es como se llaman los oyentes, en la radio chilena, porque el que viene ahora, Carlos Ramón, llama desde Chile y nos cuenta lo siguiente. Quise llamarte para comentarte un poco lo que ya te habrás enterado por la prensa que está sucediendo en mi país ayer y hoy. Surge esto formalmente a partir de un reclamo por la subida en el valor del pasaje del metro, el tren metropolitano en Santiago. Y esto ha aumentado muy fuertemente ayer y hoy más que ayer. Aquí está atardeciendo, aún está de día y esperamos que pues la cosa puede empeorar todavía bastante durante la noche. De hecho, el gobierno de Sebastián Piñera ha decretado el estado de sitio y esto significa, en Santiago, solamente en 2 provincias, y esto significa que el militar que está a cargo de esta plaza puede tomar otras medidas adicionales como por ejemplo el toque de queda, cosa que sería realmente extraña porque no ocurría desde el gobierno militar, ¿no? En fin, yo estoy en un lugar tranquilo, afuera de La Serena, no vivo en la ciudad, pero en la ciudad misma de La Serena hay también mucha gente concentrada, tocando cacerolas y contingentes de policía, pues atentos a lo que vaya a ocurrir ahí. Y en Santiago hay también militares afuera, ¿no?
No ha pasado a mayores todavía, pero hay muchos saqueos en supermercados y han quemado varias estaciones del metro en Santiago. De hecho, no está funcionando la movilización pública en Santiago, ni el metro ni en la superficie. Allá la cosa está complicada. Me imagino muy similar a lo que está pasando en Barcelona estos últimos días. Eso es todo, Fernando. Un abrazo y adelante con tu excelente programa. Pues sí, Carlos, lo de Barcelona guarda cierto parentesco con lo de Chile. Aquí fue una sentencia judicial la que hizo estallar las revueltas y ahí el precio del pasaje del metro. Pero en este caso, como ves, el caso del pasaje del metro es una excusa. También lo fue la sentencia en buena medida. En los últimos años, ya lo he comentado antes por encima, el pasaje del metro de Santiago ha subido una decena de veces. Ya gobernase Piñera o gobernase Bachelet. Entre 2014 y 2018 subió todos los años, menos 2017, que es el año en que se mantuvo, a razón de 20 pesos al año. Es decir, de 2014 a 2017, lo recuerdo, a 2018, perdón, es cuando gobernó, fue el segundo mandato de Michelle Bachelet. Es decir, que esto del pasaje ha sido una simple coartada. Vieron que la indignación prendía por ahí y aprovecharon. A veces se supera el umbral o se supera cierto umbral y una protesta se descontrola. Nadie sabe muy bien explicar por qué. Y eso es lo que creo que ha pasado tanto en Santiago como en Barcelona. Y a partir de ese umbral hay una serie de personas que saben aprovecharlo, detectan antes que nadie que se ha superado ese umbral y lo ponen a trabajar a su servicio y para sus aviesas intenciones. Y es lo que ha sucedido en las dos ciudades. Bien, vamos ahora con Francisco, que plantea una cuestión sobre, y nos vamos de Santiago de Chile a Barcelona, sobre la cuestión de las manifestaciones en Barcelona. Bueno, Fernando, te traigo una reflexión y una crítica. Ya sabes que me gusta sembrar la polémica. Imagínate que ahora los CDR, todos estos que están quemando contenedores, tuvieran acceso a las armas y tuviesen armas cortas, pistolas o fusiles de asalto, etcétera. ¿Qué clase de contención podríamos hacer entonces? Pues nada, darle una pensada porque los liberales que consideran que hay que cambiar las leyes en España para que todo el mundo pueda tener armas, porque si quieran, para defenderse de las fuerzas del Estado, que eso es muy de los liberales, en este caso serían los que se están manifestando. En ese caso sería el problema más grande que la enfermedad. Y por cierto, si es tan fácil tener armas, si todo el mundo puede comprarse una pistola, porque los chavales estos tan amigables que dicen matadlos y pegan a un policía en el suelo, no llevan una pistola, porque no lo llevan. Yo te lo digo porque no es tan fácil. Bueno, Francisco, en ese caso nunca habría crecido tanto la manifestación, te lo garantizo, porque conforme hubiese sonado el primer disparo, habría intervenido el ejército, como sucedió en 1999 en Seattle, donde terminó interviniendo la Guardia Nacional, que es parte del ejército de los Estados Unidos. Y aún así en aquellas protestas no murió nadie porque los manifestantes no iban armados, aunque tuviesen derecho a llevarlas, pero por supuesto, si alguno tenían, que algunos tendrían, obviamente, eran muchas miles de personas, las dejaron en su casa. Las armas de poderse llevar tendrían que estar registradas, eso nunca lo olvides, no es comprar un arma como el que compra, no lo sé, un cuchillo jamonero. Vamos, tanto el arma en sí como la munición. El problema en Estados Unidos, lo he dicho muchas veces aquí, no son tanto las armas registradas que tienen dueños, sino las armas sin registrar. Ese es el auténtico drama. Luego, el vándalo en este tipo de altercados trata de quedar impune, no lo olvides, confundiéndose entre la masa. Por esa razón lanza adoquines y otro tipo de objetos contundentes. Vamos, a un policía nacional le han abierto la cabeza. Está en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de Barcelona porque le tiraron creo que desde un balcón, le tiraron un adoquín, un ladrillo, algo así. Claro, todos estos adoquines y estos objetos no están registrados, porque si lo estuviesen, si llevasen registrados a nombre de alguien, quiero decir. Si ese adoquín que le ha abierto la cabeza a este policía llevase matrícula, pues se lo pensarían mucho, bastante antes de lanzarlo. Así que si fuese legal tener armas, pues te aseguro que no habrían hecho acto de presencia en estas manifestaciones. Entre otras cosas, porque en el caso de un tiroteo, no lo olvides, es una situación ya completamente enloquecida que afloran no las navajas, pero sí las pistolas, el que tiene más que perder es el manifestante.
porque no lleva chaleco antibalas, cosa que los policías van bien equipados. Pero bueno, bien, vamos a seguir ahora con Joaquín, un oyente de Argentina, que tiene una reflexión sobre la sincronía de los disturbios en Ecuador, en Chile y en Barcelona. Hola Fernando, mira, te vengo a traer este segundo audio con respecto a lo que está pasando en Cataluña, Chile, Ecuador. Y nada, que te quería decir que no, como para pensar y para filosofar un poco, ¿no parece medio raro que esté pasando todo esto, todos los disturbios al mismo tiempo, con la misma agresividad? No sé, a mí como que y básicamente, menos en Cataluña, pero en Ecuador y Perú y Chile y básicamente estas agresiones vienen por el mismo sentido, vienen por el mismo correr. No sé, no sé vos qué pensás, pero sí, me huele medio raro todo esto. No sé si algo estará planeado, no quiero decirlo, no quiero insinuar nada que pueda llegar a no ser, pero quiero dejarlo picando como para que alguien lo agarre y lo tome, ¿no? Nada, un saludo y buen programa. Pues mira, Joaquín, yo no veo conexión. A ver, la de Barcelona fue por la sentencia del procés, como ya he dicho, vamos, que de haberse se hizo pública el lunes pasado, pero de haberse hecho pública dentro de 3 meses, pues no habría pasado nada esta semana en Barcelona. La de Ecuador y Chile sí están más emparentadas. La de Perú no tiene absolutamente nada que ver, es un tema que viene que emana directamente de la política, nace de arriba, no desde abajo, pero la de Ecuador y Chile sí que creo que están más emparentadas, pero circunstancialmente. En Ecuador prendió con fuerza todo esto de la subida del precio de los carburantes y eso quizá haya animado a la izquierda chilena a tomar la iniciativa. Es posible. Es posible y plausible. Es decir, que se sienten con fuerza después de un par de años malos y creo además que la izquierda chilena no ha digerido aún la derrota electoral de 2017, cuando Alejandro Guiller perdió ante Sebastián Piñera. Y eso les está generando una desazón y una impotencia que pues ha terminado escapando por disturbios como los del viernes pasado. Bien, vamos a continuar. Vamos ahora con Andrés, un oyente de Colombia, que tiene 3 cuestiones sobre la guerra de Siria. Tengo algunas inquietudes respecto del caso de la guerra de Siria y los kurdos. La primera es respecto a qué aliados ves ahora que Estados Unidos se fue, que le quedan a los kurdos que están luchando, bueno, contra varias fuerzas allí. La segunda es que quienes podrían estar interesados en ser aliados ahorita de los kurdos. Y tercero, pues de pronto no acudiendo a una bola de cristal, pero sí acudiendo a lo que la experiencia te ha dicho, ¿qué crees que pueda pasar eh, con esa situación, con los kurdos y con la guerra en Siria? Bueno, Andrés, respecto a la primera, pues les han salido como aliados inesperados las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad y los propios rusos. Ya lo expliqué el otro día en un programa que hice, vamos, la semana pasada. De la segunda cuestión que planteas, a ver, a quien más le interesa es al gobierno de al-Assad, que le sirven los kurdos como cuña contra los opositores del Consejo Nacional Sirio, a quienes se quiere quitar de encima cuanto antes. Y en cuanto a la tercera, pues no te sabría decir. Ya lo he comentado 1000 veces. Predecir no sirve de nada. A ver, si a mí hace 6 meses me cuentas que los rusos van a quedarse solos en Siria porque los Estados Unidos se han ido por su propio pie, no lo hubiese creído. El escenario actual, yo no había pensado en él. De hecho, ni yo ni creo que nadie había pensado en él. Así que, como ves, de nada sirve hacer predicciones, y más en entornos tan volubles como es una guerra, en la que los aliados cambian con gran facilidad y en la que puede pasar cualquier cosa. Una sola masacre hace que cambie el curso de una guerra. Una bomba mal tirada. Por lo tanto, aquí lo más que puedes hacer es permanecer a la observación, viendo lo que sucede y tratando de sacar conclusiones y tratar de explicarte por qué sucede lo que sucede. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla pues del tema de esta semana, de la semana pasada, y me da la impresión que también va a ser de esta en España, las manifestaciones en Barcelona. ¿Por qué está ardiendo Cataluña? Arde porque la actual estructura del Estado tiene potentes incentivos para la disgregación de sus regiones.
Arde porque las instituciones de los poderes del Estado, gobierno, parlamento y tribunales, priorizan la agenda política en el ejercicio de sus funciones. Arde porque el independentismo ha encontrado siempre financiación y tolerancia sin límites y tiene un discurso emocional sin una respuesta en oposición. Arde porque la vía legal para la secesión está cerrada y el independentismo no puede dejar de empujar sus anhelos. Y arde porque, ante la violencia, quienes han de imponer el orden público no solo anteponen las agendas políticas, sino que además se bloquean. Cuando se apague el último fuego, los incentivos degradadores, la priorización de las agendas políticas y la besania independentista estarán intactas entre los rescoldos. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Ya sabéis, empezamos la semana con muchísimo optimismo, como se empiezan todas las semanas, incluso esta semana otoñal. Iba a decir semana otoñal de mierda, pero es que sí, ha sido, al menos en Madrid, una semana otoñal de mierda, porque no hace más que llover y un frío pelón. Así que yo, lo he dicho muchas veces, soy un fan del verano, un enamorado del buen tiempo, que por cierto empieza ahora en Santiago de Chile el buen tiempo y se nos escapa a nosotros. Así que nada, incluso con mal tiempo es cuando mejor cara hay que poner. Así que yo mañana, que será día 22, estaré por aquí de vuelta y espero que vosotros estéis también en el otro lado. Hasta mañana, amigos.